Entonces, prácticamente voy a estar hablando de tres cosas. Vamos a hacer una redefinición del campo y las tensiones epistemológicas, muy brevemente, algunos antecedentes sobre la salud internacional, y voy a cerrar rápidamente con el tema de la agenda emancipatoria para la salud internacional y la soberanía sanitaria. Entonces, hablando un poco de la redefinición del campo, bueno, Bauman dice, vivimos en un mundo, en un sistema mundo que es líquido y se desvanece a una gran velocidad. Es decir que, digamos, los tiempos que estamos viviendo ahora son diferentes. No, ya Oscar lo decía, no estamos en aquel tiempo, digamos, donde el capitalismo tenía otras formas de acumular. Ahora vivimos una aceleración de la acumulación. Y en palabras de Marx, diríamos que los filósofos están para interpretar al mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Es decir, que nosotros no estamos viendo el mundo para mirarlo únicamente, sino para transformarlo. Y esto implica que hay que reinterpretarlo. Hay que entenderlo primero dentro de nuestro sistema mundo. Y en el campo sanitario tenemos que entender entonces cuáles son nuestros rituales, nuestros manuales, nuestros órganos de reproducción. Porque si nosotros no lo entendemos, terminamos de repente en nuestras academias replicando esos modelos hegemónicos que por mucho tiempo se han estado dando en el campo de la salud. El siguiente elemento que quisiera mencionar es que, digamos, no hay ley de gravedad. Es decir, todo se puede cuestionar en este tema. No estamos hablando de que, digamos, hay algo que la hegemonía de este complejo político liberal, o con lo que diría Gramsci, esta hegemonía neoliberal, ha instalado lógicas totalizantes o ideas totalizantes, incuestionables, y que no dan alternativas de cambio. Eso es un poco la lógica de este mundo, y de repente no podemos cuestionar los presupuestos de salud porque decimos eso es todo lo que tenemos, o no podemos cuestionar nuestros sistemas de salud porque decimos no, eso es lo que históricamente hemos heredado. Entonces la idea es, tenemos que cambiar eso, decir, rechazar esa ley de gravedad y decir, sí podemos discutirlo, sí podemos cuestionarlo. Y hay que decir que también desde la salud pública tradicional, desde la medicina social, desde la salud colectiva, debemos cuestionarnos a nosotros mismos también, cuáles son nuestras prácticas. Y me ha agradado mucho conocer un poco la dinámica de Médicos del Mundo, esta horizontalización de la cooperación que es muy importante impulsarla. Porque si no, de lo contrario, venimos a reproducir estas lógicas verticales, estas lógicas totalizantes, que al final no estamos generando cambios. Entonces, de esta forma, con esta hegemonía neoliberal, nos vienen instalando ideas globales a nivel local y vienen sustituyendo nuestros propios asuntos nacionales de interés para discutir su agenda. Entonces, en lugar de estar discutiendo temas de inequidades nacionales, venimos y terminamos discutiendo lo de la cobertura universal. Estamos retomando lo de la declaración de Astana, ¿verdad? Que hace poco fue divulgada, y eso se convierte ya como en nuestro credo, ¿verdad? Con nuestro dogma nuevo, que todas las agencias de cooperación, que los organismos de cooperación regional están impulsando. Entonces, tenemos que poner en discusión, y esto lo hacemos desde la Salud Internacional Sur-Sur, la colonialidad del poder y la colonialidad del conocimiento. Porque de lo contrario, seguimos nosotros en la colonialidad del poder. Podemos decir que es un patrón de poder geopolítico que se ubica en el centro y en el norte y que determina qué es moderno, qué es posmoderno, la clasificación racial de la población, qué es lo superior y qué no en términos de cultura, qué es científico y qué no es científico. Y eso está mucho permeado la práctica médica, la salud, las academias, y eso no se puede negar. Porque también la colonialidad del poder construye una colonialidad del conocimiento que impulsa este eurocentrismo, este etnocentrismo, en donde de repente estamos esperando a ver qué dice Europa, o en salud estamos esperando cuál es el informe del supuestamente la ciencia, la tecnología que es en el norte, de ahí queremos que vengan los resultados. Y yo creo que eso es uno de los elementos que tenemos que aprender a cuestionar. Porque esta colonialidad del conocimiento nos instala la idea que el conocimiento solo viene desde el centro y desde el norte. Y que aquí en la periferia no puede haber ciencia.
Y eso lo hemos visto, por ejemplo, el tema del Zika que tuvimos, en donde en Brasil se estuvo diciendo la asociación de Zika con microcefalia, y a pesar de que hubo un estudio de miles de casos que se hizo en Brasil, en Fiocruz, no se determinó esa asociación hasta que hubo un caso que allá en Europa se detectó, se publicó, y hasta entonces los organismos instalaron las alertas sanitarias, porque entonces sí, ya estaba demostrada esa asociación de Zika con microcefalia. Y si nos vamos siempre en el mismo caso, en El Salvador hubo también una discusión sobre siempre la asociación de las arbovirosis con el tema de las parálisis flácidas, y bueno, que hubo bastante discusión, pero al final hubo un caso sospechoso de transmisión sexual que lo documentó la CDC, y a partir de entonces el mensaje que se transmitió a la población es que tenía que haber medidas de prevención, porque el Zika se transmitía a través de las relaciones sexuales. Entonces, claro, hay un desprecio, digamos, por la producción de nuestro conocimiento desde el sur, y hay un predominio desde la mirada del norte. Entonces, de esa manera se nos han ido despojando de nuestras identidades, de nuestros pueblos originarios, de los saberes populares, se han desechado. Entonces, tenemos que entender estas tensiones, y es parte de lo que la salud internacional sur-sur está poniendo sobre la mesa, ¿no? Estas discusiones. Entonces, ¿qué antecedentes de la salud internacional y la cooperación sur podemos ir teniendo? Bueno, ahí teníamos el movimiento de países no alineados, el G77, ¿verdad? El Plan de Acción de Buenos Aires del 78, el PABA, ¿verdad? Que hubo aquí una discusión interesante al respecto, ¿verdad? Sobre la cooperación técnica, la cooperación sur-sur. El Plan de Acción de Caracas del 91, la Cumbre Sur en La Habana en el 2000. Y así podemos ver que se han ido desarrollando estas dualidades donde se puede desarrollar una cooperación sur-sur, pero que a la vez se sigue recepcionando cooperación centro-norte o norte-sur, ¿verdad? Es decir, digamos que mantenemos esa dualidad que sigue en nuestros países. Entonces, ¿cómo entendemos entonces la salud internacional? Bueno, hay dos enfoques que digamos están como antecedentes. El primero es lo que denominamos el panamericanismo de la salud internacional, o esta salud pública internacional, surgida a partir de los Estados-nación con una idea de control poblacional, ¿verdad? Que se impulsó a través de la OPS, ¿verdad? Tuvimos ahí a nuestra querida doctora Marisabel Rodríguez, que impulsó mucho con una pasantía, una residencia en salud internacional, Mundo Granda, y que dentro de este gran esfuerzo, digamos, al final fue cooptado, y ella misma nos lo explicaba en sus palabras, que vinieron a replicar prácticamente esta enfermología pública, ¿verdad? Que hablaba Edmundo Granda, que es un poco preocuparse por la circulación de las enfermedades, porque al final esto impactaba en los comercios, impactaba en el turismo, impactaba a los mercados. Entonces, su máxima expresión de este panamericanismo de la salud internacional es el Reglamento Sanitario Internacional, que es un poco lo que norma todo el tema del comercio entre fronteras y la exportación de alimentos, entre otros. Entonces, podemos decir que este panamericanismo de la salud internacional y sus mecanismos supranacionales para la gobernanza de esta salud internacional a través de la OMS, la OPS, viene impregnada de la relación entre la enfermedad, el colonialismo y el comercio. Están bastante íntimamente relacionados, es decir, tenemos una salud internacional impregnada de lógicas de colonialidad. De aquel tiempo donde teníamos los colones y los centros de coloniaje, empezaron a tener un interés sanitario sobre lo que pasaba en las colonias. Entonces, esta medicina colonial en aquel tiempo era ejecutada por los médicos de los ejércitos, y la medicina tropical viene a ser esta respuesta, ¿no? Es decir, al final como los trópicos enferman, bueno, entonces tengamos una medicina tropical para que tengamos que en el sur, donde se tienen las enfermedades, es el norte quien provee las respuestas. Y el segundo enfoque que tenemos, que es el tema del surgimiento de la salud global, que surge después del pandemia de la influenza H1N1, por ejemplo, en México,
donde tuvimos ahí que de repente se declara la emergencia nacional y a los 3 días ya estaba la compra de vacunas, ¿no? O sea, ya tenían las vacunas preparadas para venderle a México. O sea, ahí vemos intereses de lucro globales, ¿verdad? Y se instala la lógica del filantrocapitalismo que hablábamos y que tal vez queda un poco de tiempo para platicarlo un poco más en la tarde. Entonces, otro de los propósitos o despropósitos de llevarlo a esta ley de gravedad que hablábamos al principio, del no cuestionar, de aceptarlo todo como una dogma, y esto es parte de la técnica y de la tecnificación, ¿verdad? Es decir, que la salud global lo que nos va a decir es que hay que formar técnicos para la reproducción de estas lógicas, pero no para la producción de conocimientos ni para la emancipación. Y ustedes lo ven que muchas de nuestras maestrías, por ejemplo, latinoamericanas, se dedican a formar cuadros que no vengan a cuestionar los sistemas, que no vengan a cuestionar las lógicas en las cuales se da el proceso salud-enfermedad, sino que vienen únicamente a hacer de esta diplomacia en salud que le llamamos nosotros, que vienen a reproducir estos enlatados que a veces la OPS viene y da en nuestros países. Entonces, este complejo político liberal que hablábamos al inicio, tiene actores en la salud pública internacional y en la salud global que ponen en discusión los términos de independencia y autonomía que tiene el sistema de Naciones Unidas. Entonces, frente a este panamericanismo de la salud internacional y frente a la salud global neoliberal, nos hacemos la pregunta: ¿es posible construir un campo geopolítico de la salud que no se adscriba a ninguna de estas dos lógicas, pero que construya una mirada conceptual y metodológica diferente a la salud internacional? Y la segunda pregunta ¿es necesario hacerlo? Entonces ya con esto voy terminando. Para nosotros, como grupo de trabajo, digamos, nuestra agenda de salud internacional sur-sur gira alrededor de algunos ejes. Y solo los voy a mencionar rápidamente. En primer lugar, las intersecciones críticas entre la gestión de emergencias, desastres y la asistencia humanitaria y la militarización e intervención. En segundo lugar, de la monoculturalidad a la interculturalidad, porque mucho se difunde, ¿no?, que somos países homogéneos, monoculturales, y cuando entramos a la realidad nos damos cuenta de esa riqueza intercultural que tenemos y que desde nuestros sistemas de salud se niegan. También rediscutir el régimen internacional de cooperación al desarrollo o la ayuda oficial al desarrollo, que es el brazo ejecutor de esta política exterior y que está abonando al filantrocapitalismo. Otro de los ejes es las reformas del Estado y los sistemas de protección social y de salud, que hablan mucho de las políticas basadas en evidencia, ¿verdad? Pero lo que no se dice es quién construye esas evidencias y para qué sirven esas evidencias, ¿no? Y por último, el rol de las organizaciones de la sociedad civil, ONGs, este ONGismo que habla García Linera, y la disputa de las agendas con los estados y los movimientos sociales. Es decir, tenemos muchas ONG que llegan a hacer acciones que le tendrían que competir al Estado, ¿no? Entonces de repente viene a haber esa disputa. Y es necesario proponer, aparte de las reformas para democratizar el Estado y para garantizar derechos, también una reforma a estas organizaciones de la sociedad civil, una reforma a este tercer sector que se menciona, para definir a quiénes le rinden cuentas, ¿no? Si solo es a los donantes internacionales o será a los estados o al pueblo. Y quiero cerrar con una historia muy graciosa que suele comentar Gonzalo. Imagino que ya la conocen, ¿no? Pero no, para los que no la conocen, había un lugar remoto, ¿no?, de nuestros países, donde de repente pues iba un cooperante internacional en esa camioneta grande, ¿verdad?, 4x4, ¿no? Y de repente pues había unas ovejas que estaban bloqueando el camino, ¿no? Entonces se baja y ve al pastor que está ahí y le dice: mire, ¿cree que me mueve las ovejas? El tipo lo ve, no le dice nada, ¿no? Y le dice: bueno, le propongo que hagamos un trato. Le dice: si yo le puedo decir cuántas ovejas usted tiene en este rebaño, usted me deja pasar y me llevo una de las ovejas, ¿no?, para cenármela, ¿no?, hoy en la noche, ¿no? Entonces el tipo lo ve, no le dice nada. Viene el cooperante, ¿verdad?, saca
su supercomputadora portátil, ¿verdad? Con antena parabólica, en el momento empieza a establecer mapas de calor y de movimiento en el rebaño, ¿no? Entonces viene y al cabo de un rato viene y le dice al Señor, bueno, le dice, usted tiene 837 ovejas en este prado, le dice, así que, bueno, como sé el número exacto, voy a cumplir con la parte del trato y me llevo la oveja, ¿no? Entonces el tipo lo ve y no le dice nada, ¿no? Entonces el tipo cuando iba caminando para su 4x4, de repente se para, se da la vuelta y le dice, mira, ¿sabe qué? Le dice, usted me da lástima, le dice, aquí en medio de la nada, el pastoreo es su fuente de trabajo, de subsistencia, le voy a dar una segunda oportunidad, le dice. Si usted me adivina quién soy yo, pues yo le regreso su oveja y me voy, ¿no? Entonces el tipo viene y le dice, bueno, usted es un consultor internacional, le dice. Y se quedó el tipo impresionado, le dice, bueno, ¿y cómo lo sabe? Bueno, primero porque vino sin que nadie lo llamara. Segundo, me dijo algo que ya sabía, ¿no? Y tercero, no se está llevando una oveja, se está llevando a mi perro.